porque en ningún extremo se preocuparon por decirle al trabajador público, incluidos nosotros los maestros, que trabajamos por costa, sierra y selva, que trabajamos en zona urbana y rural, y quienes son nuestras compañías dentro del sector público son los profesionales de la salud, son los miembros de la Policía Nacional del Perú, son los miembros de las Fuerzas Armadas, sin paro de contar. ¿Qué otros profesionales caminan como nosotros? ¿Qué otros profesionales exponen la vida como nosotros? Y pérdidas humanas las hemos tenido por ir a cumplir con nuestro trabajo. Y entonces uno espera que después de esa entrega de los mejores años de vida, después de cumplir con el trabajo, el Estado le diga gracias, no de la manera como la hacen, entregándote una resolución dura y fría. Pero ni siquiera la resolución te la entregan en un acto público que signifique reconocimiento y agradecimiento, ni siquiera. Pero dentro de ese contexto, nosotros tenemos un beneficio laboral, y ese beneficio laboral se llama compensación del tiempo de servicios. Es decir, los últimos años de vida que nos quedan, por lo menos deberíamos tener una bolsita ahí, que nos ayude a superar más que la calidad de vida, el tema de los problemas de salud que vamos a tener. Porque eso es lo primero que nos van a quejar en nuestra vida, en nuestros últimos días. Y ni qué decir de la pensión, porque la pensión no va a ayudar. 19.990, FP, 25.30, no va a ayudar. Pero por lo menos la CTS debería servir como esa reserva que deberíamos de tener. Y fuimos claros cuando llegamos al Congreso de la República. Nosotros no fuimos a pelear, porque si yo quiero pelear no llego, pues. Me quedo en la calle y sigo peleando. Y en ese contexto de este modelo económico neoliberal hemos podido lograr estas leyes. Y obviamente para todo el sector público. Y nosotros empezamos con esta ley 31.451, que fue publicada el 13 de abril del 2022. Y ustedes se preguntarán, ¿para quién? Para los maestros de inicial, de primaria, de secundaria. Para que su CTS ya no se entregue sobre la base del 14% de su remuneración íntegra mensual, sino que sea calculada sobre el 100%. Si lo ponemos en foto de hoy día, el docente que va a jubilarse este año, que ya no va a ser el día de su cumpleaños 65, que era terrorífico, porque ese día te decían, toma tu resolución, corre, vete a tu casa. 15 días antes te notificaban y te decían, en 15 días te voy a votar, por si acaso, prepara. Ahora no. Con esta ley nos jubilamos el 31 de diciembre del año que uno cumple sus 65 años. Y el beneficio que aseguramos, ¿cuál es? Que por lo menos enero y febrero, mientras esperan la pensión indigna, por lo menos le van a pagar sus sueldos correspondientes a vacaciones. Pero con esta ley, el 100%. Este año los docentes en noviembre terminarán con una remuneración de 3.500. Si ustedes le sacan el 14% a 3.500, estamos hablando de un aproximado de 400 soles, más o menos. Ya que sean 500. Y si este docente trabajó 40 años, multipliquen 500 por 40. Estamos hablando de 20.000 soles. Eso era antes de esta ley. Hoy se multiplica 3.500 por 40. Y ese docente se va con 140.000 soles. Y eso es realidad, eso es mentira. Si bien es cierto, 22 y 23 a los compañeros les pagaron en partes por el entendimiento que teníamos de los recursos económicos, a partir del 24 se paga completito, ya no hay partes. Porque ya se sabe cuántos van a cesar cada año y eso lo sabemos todos. Para eso hay un área de informe escalafonario, de escalafón. Ya saben quiénes cumplen 65. Pero informamos que están caminando y falta segunda votación. Hay una jubilación voluntaria, un cese voluntario entre 60 y 64 años. Porque algunos docentes han estado renunciando. Y si uno renuncia con solamente tener
20 años de aportación y no 65 años, lamentablemente la pensión es mínima. La pensión mínima 19.990 UNP 600. Por eso es que ya estamos en segunda votación para que haya un cese voluntario con el goce de todos los derechos sin excepción. Y fíjense que para nosotros el número 4 es muy nítido, porque después de la ley 31451, abril, pasamos mayo, junio, julio, agosto, 11 de agosto 2022, no es 21, es 22. Ley 31552, se preguntarán para quién. Para que el docente contratado, cuando termine su contrato en diciembre, ya no le den el 14% de su remuneración total, sino un sueldo completo. Es decir, el contratado que trabaje este año, 3.500 en diciembre, su sueldo que le corresponde. ¿Para quién más? Esa ley también le otorga el mismo beneficio para los auxiliares de educación, nombrados y contratados, reconociendo todos los años, sin excepción. Y eso fue en agosto, y pasó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 meses, la ley 31653, en el mismo escenario, 100% de CTS. ¿Para quién? Para los docentes de los institutos, las escuelas de educación superior. Ellos también. Cesan el 31 de diciembre, cuando cumplan 70 años. Y tendrán que calcularle sobre un sueldo total por año trabajado. Ya no 14%. Y luego seguimos. La ley del extremo 32091, 6 de julio 2024, Día del Maestro. Estuvimos en plena celebración en la ciudad de Lima y salió en el diario oficial del peruano. ¿Y para quién es esta ley? Para los docentes de las universidades públicas. Un sueldo total por año trabajado. Eso es lo que tienen que gozar y eso es lo que tienen que reclamar. Y no menos importante, la ley 32199. Con esta ley publicada el 17 de diciembre de 2024, consideramos a todos los trabajadores, sin excepción, del decreto legislativo 276 del sector público. Igual, una CTS completa, ¿no es cierto?, sobre la base de un sueldo total por año trabajado. Pero también ahí, en esa misma ley 399, conseguimos que el trabajador administrativo cese el 31 de diciembre. ¿Qué más conseguimos con esta ley? Que el trabajador administrativo, cuando por algún motivo, razón, circunstancia requiere una licencia sin goce, ya no sean 3 meses, puedan ser 3 años, para que pueda gozar de ese beneficio. Sus razones tendrán, no las vamos a cuestionar, pero por lo menos hoy puede pedir una licencia de 3 años. Pero lo más importante e histórico, al trabajador administrativo, como a nosotros los docentes, a los auxiliares de educación, a los institutos, solamente nos reconocían en años de servicio 30 años. Así hubiéramos trabajado 31, 35, 40. Y nosotros con esta ley, sobre el antecedente, que es bueno que se sepa, nosotros cuando tuvimos una responsabilidad como decano nacional del Colegio de Profesores del Perú, acudimos al Tribunal Constitucional y presentamos una demanda de acción de inconstitucionalidad en el año 2018, expediente 023-2018-AI. Y esa acción de inconstitucionalidad la ganamos. Y la ganamos modificando el artículo 63 de la Ley de Reforma Magisterial. Y el Tribunal Constitucional, en noviembre de 2020, declaró que solamente reconocer 30 años a los docentes era inconstitucional. Y por eso es que desde el 11 de noviembre a los docentes nos reconocen todos los años. Y eso ha servido para poder, a través de estas leyes, cambiarle la realidad a auxiliares de educación, cambiarle la realidad a los docentes de institutos, cambiarle la realidad a ustedes, trabajadores del decreto legislativo 276. Esto no aparece en los medios de comunicación. Y bajo esta consigna, CTS igual para todos. Y podríamos decir que hemos cumplido. La siguiente. Y yo quiero concluir con esta parte que todavía es incompleta. Y también en la misma línea, desde un enfoque inclusivo. Nombramiento docente con justicia para todos.
Y empezamos con la ley 32046 del 6 de junio del 2024. ¿Para quién? Para que después de 10, 15 años, muchos docentes en los CEPROS sean nombrados. Y hoy han sido nombrados. Hoy tiene que haber una convocatoria también para que haya nombramiento público. Es decir, en esta ley estamos trayendo dos momentos de nombramiento. Uno, los que estuvieron 10, 15 años, nombramiento automático donde estaban. Aquellos docentes de CEPRO que no tenían el requisito de los 48 meses, completen con años de servicio en el sector privado. Y ahora están nombrados. Y esta ley no está cerrada porque todavía hay algunos problemas por resolver. Y no vamos a permitir que se cierre si es que no se atienden a todos. Porque esta ley se sacó para hacer justicia. Pero no solamente fue esta ley, fue la ley 32086 que salió el 4 de julio del 2024, al mes de la otra ley. ¿Para quién? Para el nombramiento de docentes en institutos, en escuelas de educación superior, pedagógicas, artísticas, etc. Y allí hay maestros con 20, 25 años, que estaban contratados y contratados, y la incertidumbre del cual uno pasa cuando es docente contratado lo sabemos. Y por eso se hizo esta ley. Luego, el 21 de noviembre del 24, la ley 32191, una ley que hace justicia con los docentes contratados de las universidades públicas, pero donde todavía hemos encontrado algunas autoridades universitarias que no conocen o no quieren entender que el artículo 38 de la Constitución Política del Perú, que manda respetar, cumplir el ordenamiento jurídico nacional e internacional, y entonces esta ley es parte de ese ordenamiento jurídico. Y tienen que entender que esta ley, que cuando se vio en el Congreso, en mi condición de vicepresidente de la Comisión de Educación, tuve la responsabilidad de exponer ese dictamen. Y cuando una congresista hizo una propuesta para eliminar el rubro de no se aceptan requisitos adicionales, nosotros se lo rechazamos. Porque los requisitos planteados en la ley 32171 eran claros. Y entonces tienen que entender las autoridades universitarias que no tienen vela en este entierro. La única vela que tienen es la de cumplir. Los requisitos están claros. Y aquel que no la cumpla, que sea consciente que puede terminar en la cárcel. Porque esta ley, en otro de sus artículos, señala que hay responsabilidades penales, administrativas, a quien incumple en un ápice la ley. Y a nosotros no nos va a temblar la mano para firmar la denuncia ante la fiscalía correspondiente. Están notificados las autoridades universitarias, algunos, disculpen, pero irresponsables, porque estamos en el proceso de implementación y han tenido reuniones con el Ministerio de Educación. El Ministerio les exigió entregar la relación de docentes beneficiarios. Tuvieron un plazo, muchos irresponsables no cumplieron. De 47 solo cumplieron 27. ¿Y quiénes se perjudican? Los docentes y sus familias. La semana pasada, el bloque magisterial, quienes estamos presentes, hemos tenido una reunión el día martes en el local de la Presidencia del Consejo de Ministros. Nos hemos reunido con el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con la viceministra de Gestión Pedagógica, con representantes del Ministerio de Economía. Y les hemos dicho, ¿cuándo sale el decreto supremo de transferencia económica? Y se nos ha informado que les demos un plazo no más de 15 días. Está corriendo el plazo. Y regresaremos nosotros, los congresistas del bloque magisterial, a recoger el decreto. No ampliaciones, el decreto. Y luego pasaremos a ver las otras 20 universidades que irresponsablemente sus autoridades no entregaron la información. Aquí la ley se cumple porque se cumple. Y si hay autoridades que no saben respetar la ley y no saben respetar a los profesionales contratados, pues nosotros como bloque magisterial los vamos a enseñar a respetar. Finalmente, hace pocos días hemos sacado la ley 32.390, 18 de junio de 2025. ¿Para quién? Para el sector que faltaba. Una ley que nos ha costado años. Y esto ha sido motivado con los docentes que se agruparon en el movimiento de autoconvocados, que el día de hoy están presentes y a quienes también expresamos nuestro saludo. Porque nosotros con esta ley publicada en el peruano hemos cumplido. Estamos cansados que año tras año se hagan los nombramientos docentes y quedan plazas vacantes. Y queremos sustentarles claramente a ustedes
Y les hemos dicho el día martes al presidente de la PCM, no observen esta ley, porque ya no tienen opción, ya está publicada. Cumplan. Y cumplan, porque por razones económicas le conviene al Estado nombrar. Porque si nombra, ya no paga CTS cada año. Te ahorra CTS de 20.000 docentes que serían nombrados. Porque si cumples, ya no maltratas a los estudiantes que año tras año tienen que cambiar de un docente. Hoy contratado uno, al siguiente año otro y al siguiente año otro. No les interesa la vida pedagógica de estos estudiantes. Y que cumplan, porque son parte de los derechos que tenemos las personas. No es bueno que un Estado esté acostumbrado a generar inestabilidad psicológica, emocional, no de los docentes, de sus familias. Porque la condición de inestabilidad afecta a la familia, no a la persona, a la familia. Esta segunda línea también la hemos cumplido. Estamos siendo vigilantes de que se cumpla la ley que ya determinó el nombramiento de la 276 y que algunos se están resistiendo. Eso también lo promovimos en la ley correspondiente. Quiero concluir señalando y con precisión, porque eso es verificable, eso no es mentira. Como estadística del bloque magisterial, nosotros tenemos 1.311 proyectos de ley presentados en búsqueda de que sean leyes. Y tenemos leyes publicadas en el peruano a fecha 20 de junio, 221 leyes publicadas. Y la gran mayoría de las leyes del bloque magisterial, obviamente, tienen que ver con nuestro sector, pero también tenemos leyes en beneficio de trabajadores de salud y de otros sectores. Nosotros creemos que la justicia sí es posible. Nosotros sí creemos que a través de este Congreso de la República, duela a quien le duela, sí se escucha, sí se reúne y sí se logran soluciones. Por lo menos desde el bloque, ahí está nuestra prueba. Son 221 leyes que hemos sacado, ninguna en beneficio personal. Muchas gracias.